¿Qué onda, charros? ¿Cómo andamos? Ahora sí que long time no see. En el episodio de hoy hablaremos del más grande de todos, el más pesado de Sinaloa, el más chingón de la sierra, el rey del corrido, del mismísimo Rosalino Sánchez Félix, o mejor conocido como Chalino Sánchez. Charros, hay muchos chismes sobre Chalino. Entre los más destacados, se dice que en uno de sus conciertos le disparó a sus fans al intentarse defender de alguien que lo atacaba a balazos. Dicen que fue la misma escuela que Jenny Rivera. ¿Será cierto que el Lupillo y el Chalino eran amiguis? ¿Es verdad que el Tupac Shakur y él fueron homies? Dicen las malas lenguas que a la edad de 15 años se quebró a alguien. ¿Será cierto? Acompáñenme a la década de los 80, cuando el corrido como lo conocemos hoy aún no existía, cuando los mafiosos y los narcotraficantes comenzaron a documentar sus hazañas e historias en forma de baladas grabadas en cassettes, interpretadas por bandas y conjuntos regionales. Y todo comenzó con Rosalino. Chalino le gustaba más porque Rosalino se le hacía un poco afeminado, quien tomó el papel de prensa independiente, trabajando para todo aquel que tuviera la intención de contar una historia a través de sus corridos. Descubre sobre los chismes de Chalino y más en el episodio de hoy. Mi nombre es Ernie Flores y estás viendo Corridos Clásicos. Muchas personas consideran a Chalino como el padre del narco corrido, ya que de las canciones que él compuso, la mayoría habla sobre un México bárbaro y peligroso, describiendo en sus canciones las diferentes historias de héroes y villanos, de ricos y de pobres, y toda clase de persona que ha venido cargando con el peso de la subyugación, ya sea por parte de su municipio o de una potencia exterior. Pero, ¿qué lo influenció a componer tales canciones? ¿Fue algo que se inventó? ¿O fue algo con lo que ha estado cargando nuestra sociedad, e ido lidiando nuestra sociedad e intentando olvidar durante siglos? Desglosémoslo. Rosalino nació el 30 de agosto de 1960, cerca de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, bajo el signo de Virgo, de acuerdo con su carta astral. Llegó al mundo cuando la gente miraba a los Locos Adams, Wild Wild West y Perdidos en el Espacio. Y se nos fue 31 años después, un 16 de mayo en 1993, cuando la gente miraba a los Locos Adams, Wild Wild West y Perdidos en el Espacio. Durante sus 3 décadas de vida sucedieron acontecimientos en el mundo que repercutieron en la economía global y sacudieron comunidades de escasos recursos, como las que había y continúa habiendo en México, especialmente en el área del famoso Triángulo Dorado. Chalino, siendo habitante de una de estas comunidades, como muchos llamados criminales o presuntos bandidos, Chalino hizo lo que se le presentó en su momento para poder sacar adelante a su familia, para poder entender un poco más el género musical en el cual Chalino se desenvolvió y cómo ha ido evolucionando de distintas maneras. Hay que trasladarnos a la época de oro del Imperio Español, donde se estandarizó el oficio del músico trovador. Los trovadores eran entretenedores que iban de pueblo en pueblo cantando poesía, acompañada de música con algún instrumento como la viola o la lira. Esas canciones relataban anécdotas relacionadas con la agricultura, como en el caso de las pastorelas, que hablaban sobre romances entre personas que cuidaban ganado y encontraban alguna morrita que querían enamorar. Sonatas, que eran canciones de amor en secreto para alguna duquesa que algún plebeyo quería cortejar. O albas, canciones que hablaban sobre romances que eran comparadas con la melancolía del sublime atardecer. Aunque también eran tiempos distintos, eran tiempos de conquista, y mucha sangre fue derramada en nombre de movimientos religiosos, en los cuales sus soldados también fueron inspirados por trovadores, que tocaban canciones de guerra. De muchas formas y en muchas culturas, esas mismas canciones de guerra fueron evolucionando hasta llegar a diferentes géneros, como el mariachi, la banda o el campirano. De hecho creo que voy a sacar el cover de esta canción en campirano. Sacamos en campirano, ¿no? Le iba a sacar con mariachi, pero campirano está más acá. En fin, hasta las canciones que tenemos hoy en nuestra cultura. Pareciera que al olvidar este dato, mucha gente se apresura a dar opiniones basadas en prejuicios respecto a las personas que cantan canciones sobre gente que terminan catalogando como delincuentes. A ver, cabrones, esas personas ya existen, ¿sí? También son personas, cabrón. Y canten o no sobre ellos, no van a dejar de existir.
Solo porque tomaron las únicas oportunidades que se les dio, en algunos casos, no dejan de ser seres humanos. Y el querer tapar el sol con un dedo, juzgarlos y pretender que no existen, solo limita a la gente que quiere comprender por qué pasó lo que está pasando. Y el estilo de vida que vivió Chalino, quien comenzó a representar a toda una comunidad que ya existía, no estuvo exento a estas críticas, por supuesto. Simón, cabrones, fijamos que la gente es pobre porque quiere, que Estados Unidos no le quitó a México más de la mitad de su territorio en 1864, casualmente en donde estaba casi todo el oro, ¿no? Fijamos que esto no tuvo repercusiones en el problema económico y racial que vivimos actualmente. Se ha juzgado a Chalino y recientemente a todos los cantantes regionales que se dedican a crear contenido sobre el tema de la prohibición, el narcomenudeo y las vidas que viven estos personajes de esta fábula que es nuestra realidad, acusándoles de que nunca en la historia habían existido canciones tan explícitas que promovieran tanto la violencia y la intolerancia. Pero existe evidencia de que durante el siglo XVI había un sinfín de canciones que inspiraron las cruzadas cristianas, como el canto de El Cid, A caballo va Bernardo, la marcha del rey Don Jaime el Conquistador, entre otras tantas, que dieron como resultado el exterminio de cientos de miles de judíos, musulmanes y paganos, y consecuentemente, las canciones de esta época podrían ser consideradas las canciones que han inspirado la era más violenta e intolerante en la historia de la humanidad, incluso más que los llamados narcocorridos. Volviendo al tema de hoy, Chalino hizo toda clase de trabajos semilegítimos y mal pagados disponibles para inmigrantes ilegales y emprendedores fronterizos, como contrabandear personas a través de la frontera junto con su hermano Armando. A pesar de no haber crecido en una frontera, se familiarizó con ella después de haber huido a Estados Unidos durante algunos años. Se rumora, tras haber asesinado a un cabrón que presuntamente había violado a su hermana cuando solo tenía 15 años. Dicen que estaba en una fiesta de cumpleaños cuando lo topó y sin decirle ni una sola palabra le dio un balazo en la cabeza porque ya lo traía entrado. Con justa razón. En 1984, a su hermano Armando lo asesinaron a tiros en Tijuana. Y la historia cuenta que fue a él a quien Chalino le compuso su primer corrido, para preservar la memoria de su hermano. Eventualmente Chalino fue aprehendido por el contrabando de personas, o como se le dice hoy, por andar de pollero. A experiencia propia yo les puedo decir que no importa cuántas veces corras con suerte y puedas burlar la ley. A los azules solo les va a bastar correr con suerte una sola vez y ya valió verga. Durante los meses que estuvo encerrado en la prisión, conoció a personas que le pedían canciones a cambio de dinero o favores y así su carrera de compositor arrancó. Resultó tener facilidad para componer y eso lo conectó con las personas más poderosas que se podría relacionar, a su vez portando la audacia de un charro y la valentía de un vaquero al estilo Sinaloa. Para beneficio personal, tomó el papel de cronista musical independiente, trabajando para todo aquel que le quisiera pagar y que tuviera la intención de contar una historia a través de sus corridos. En el mundo del regional, donde la alfabetización no es regla, los corridos son un estilo interpretado más que escrito. Y los clientes de Chalino no querían una letra impresa, sino un cassette con sus baladas interpretadas por una banda o un conjunto. Chalino al principio no se consideraba un cantante, ya que solo conocía canciones que se tocaban en la sierra, canciones que han estado sonando desde finales del siglo XIX, por lo que contrató un conjunto norteño local, Los Cuatro del Norte, para grabar su primer tanda de productos comerciales. Sin embargo, una vez que entró al estudio, se encontró a sí mismo tomando el control. Citando a su amigo Pedro Rivera, no tenía ni idea de cómo cantar un corrido. Entonces él se enojó y dijo, dame eso, yo mismo los voy a cantar. Se levantó y los cantó, como él pensó que debían escucharse, y así quedaron grabados para siempre. Chalino creía que él no era un buen cantante, pero también sabía que a diferencia de muchos músicos, él podía entregar las cintas de un corrido, ya que las cintas no estaban destinadas al consumo general. La segunda grabación la hizo con la banda Los Guamuchileros, y citando a Pedro Rivera de nuevo, y el ingeniero le dijo, oye, la trompeta está desafinada ahí y tú estás desafinado ahí. La respuesta de Chalino resumió sus intenciones. No, loco, está bien así, no quiero vender esto, es solo para que cada cabrón escuche su corrido y así los tengo grabados.
Así fue como arrancó con su legado musical en sus primeros cassettes. Primero, comenzó poco a poco, pero consistentemente, grabando alrededor de 15 canciones para diferentes valientes, haciendo una copia para el cliente y una para sí mismo. Y eso fue todo por un tiempo. Y se dice que para la tercera grabación sus clientes ya estaban ordenando copias extras para sus amigos. Y el dueño del estudio, Ángel Parra, surgió a hacer una tirada adecuada y profesional de 300 cassettes. No, entonces esto es un chingo. Estos se empezaron a vender como pan caliente y continuaron siendo pedidos con más demanda. Y fue así como Chalino pasó de ser pollero a ser un cantante profesional. Fue un proceso gradual. Pasarían varios años para atraer multitudes serias. Pero su estilo nuevo y único era algo que llamaba la atención y causaba controversia. Así como el Nata, ¿no? Chalino no se parecía en nada a otras estrellas norteñas. De hecho, se podría decir que su atractivo era el de una antiestrella. No fue visto como un animador, sino como algo real. Un valiente recién salido de un rancho de Sinaloa. Su voz proyectaba un gemido plano y nasal, que especialmente en las primeras grabaciones tiende a sonar tenso y forzado. Se dice que su propia evaluación de ello fue: no canto, ladro. Al final resultó que este era uno de sus mayores atractivos. Cuando la gente lo escuchaba, instantáneamente sabían que era diferente. No se podía confundir esa voz, y su aspecto físico sugería que el cantante había vivido la vida y sabía de lo que estaba hablando. Esta no era una banda de pop norteño, con elegantes trajes de vaquero, cantando sobre Camelia la Tejana. Era la verdadera voz del narcotráfico, de todos nosotros, los que venimos de rancho, de pueblo, de comunidades rurales y campesinas. Les quiero leer una traducción que voy a citar, nada más porque es una pendejada, escrita por alguien en PBS hace un chingo, que dice: de los morenos en las camionetas gigantes, cuyas ropas no lograban disimular sus modales campesinos. Modales campesinos. Chinguen a su madre. Ninguna necesidad tiene ni Chalino, ni nadie, de andar quedando bien con ningún cabrón. Pinche gente prejuiciosa, cabrón. Aunque en corridos clásicos no estamos a favor de ningún acto ilegal o criminal, tampoco nos gusta discriminar música regional ni los narcocorridos. Y más importante, jamás nos olvidamos de acontecimientos históricos que repercuten en toda la violencia que estamos viviendo. Los narcocorridos no inventaron el narcotráfico, simplemente lo están proyectando. ¿Y no lo hacen acaso también canciones de otros géneros en otras regiones? Como Bad Bunny con Bichote o Anuel con Narcos. Esto se ha convertido en una cultura que no busca otra cosa más que el consumismo ilimitado. Y eso es lo que debería de concientizarse. Solo buscan tener poder adquisitivo descontrolado, lo cual solo afecta a las minorías de una comunidad. Y a eso sí nos oponemos en corridos clásicos. Y estamos completamente en contra, ya que eso es lo que está causando verdaderamente tanta desigualdad en el mundo. Bueno, ¿en qué estaba? Con Chalinito, ¿no? Entonces Chalinito, Chalinito era Dan Sánchez, descansa en paz también, su jefe lo tenga a su derecha en su santa gloria. Chalino Señor comenzó a presentarse en shows más relevantes, porque como muchos sabemos, Chalino fue asesinado en Sinaloa y encontrado atado de manos y pies a la orilla de un canal. Ahora, el motivo de esto se desconoce exactamente. Es aquí donde los chismes se ponen densos. Unas personas dicen que fue por andar de cabrón, que pues se sabe que tenía varias. Pero también hay quienes dicen que durante uno de sus conciertos había un cabrón enfadoso de esos que nunca faltan en los conciertos, ¿no? Que trae bucanas en la mano y que se lo mandan al cantante para que se lo empine a huevo. Y este enfadoso le estaba pidiendo a Chalino que cantara una canción que él no se sabía. Y pues no la quiso cantar. Hay incluso algunas personas que afirman, como Lupillo Rivera, que Chalino le dijo que se esperara y que al final con gusto se la sacaba. Entonces este ondeado sacó su pistola y le disparó a Chalinillo. Ahora, cabe mencionar que en los 90s, California ya era un estado con restricciones fuertes en armas de fuego. Y a pesar de eso, Chalino siempre traía su pistola consigo. Entonces, en el momento en el que le dispararon, inmediatamente desenfundó su pistola y comenzó a disparar hacia la dirección donde estaba su atacante. En esta dirección no solo estaba su atacante, sino unas fans que también resultaron fatalmente heridas. Y hay personas que afirman que estos fans que hirió de una manera fatal por accidente eran familiares muy cercanos a gente con poder en la época, y por lo tanto se rumora que la muerte de Chalino fue un ajuste de cuentas por ese incidente.
Pero como dijo Isaac Asimov, no hay datos suficientes para formular una respuesta concisa y estos siguen siendo nada más rumores o chismes. Desde antes que naciera Chalino, hubo narcotraficantes famosos y temidos. Solo que ninguna canción que haya sido escrita se popularizó tanto como las que compuso Chalino para los capos de los 70s o los 80s. Ahora sí hubo canciones en esas épocas que hablaban sobre traficantes de esa época y décadas pasadas también, pero lo que no había ocurrido es que se volviera tan popular, en especial en las ciudades más grandes de Estados Unidos. Después de la muerte de Chalino, se pintó diferente el camino del subgénero del corrido, y pudimos ver empresas muy exitosas y lucrativas de personas tal vez inspiradas en los triunfos de todos los que trabajaban con Chalino en sus conciertos y grabaciones, trayendo a la cultura popular a artistas como El Commander, Larry Hernández, El Fantasma, entre otros, quienes se merecen su propio segmento. Estas empresas de entretenimiento vinieron a normalizar muchos temas que probablemente ni el mismo Chalino hubiera soñado con cantar. Y algunas de estas empresas ni siquiera están basadas en México, sino en Estados Unidos. Esto ha influenciado a muchas generaciones de jóvenes mexicanoamericanos. Muchos artistas estadounidenses se inspiraron en esto para crear corridos de historias que ya eran conocidas, adhiriéndole la catarsis que se siente en una película de Hollywood y escalas encontradas en obras maestras de música de jazz y música clásica. Lograron crear obras dignas de ser parte de las mejores cosas creadas por la industria californiana del entretenimiento, y corridos que deberían merecer Óscares y Grammys. La verdad no sé dónde se habrán sacado este dato, pero alguien empezó un rumor de que Chalino y Tupac fueron socios o amigos, y alguien photoshopeó una foto de ellos dos juntos. La verdad es que hubiera estado bastante épico un encuentro de estas dos grandes leyendas, pero creo que sería muy improbable, ya que Chalino vivía en Inglewood y Tupac vivía en Compton. Las dos ciudades son consideradas Los Ángeles, pero siendo una ciudad de millones de habitantes, es bastante improbable. Y aunque no sea real, en corridos clásicos nos gusta imaginarnos que existe un universo paralelo en el cual ambos siguen vivos y se juntan a hacer carne con sus familias todos los domingos. Mientras escuchan canciones del Junior Ash y el Peso Pluma. Y pues, como dijo el Tirio Palma, se vale soñar pariente, no creo que eso sea pecado. Esto fue todo por mi parte, os los dejo con mi interpretación de los chismes de Chalino. No olviden darle un dedito arriba y suscribirse al canal de Corridos Clásicos. Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme, y la gente que es curiosa que se pone a preguntarme a saber quién es la novia, ya querían desanimarme. Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto. Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco. Cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando. A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá dejar de ti. También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa, porque nunca te he querido pa' concurso de belleza. Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa.
Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía. Al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería. Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía. Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar. Yo tengo mucho dinero y te mando mi quelar para que relampagues y te vea en la oscuridad. A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. En el programa les vamos a mandar un saludo a todos los videntes del canal, a mis amigos, la gente bonita de aquí de Tijuana que nos ha apoyado tanto en la radio, y a la gente hermosa del otro lado. Y vámonos que ya lo vieron y sigue la balacera, señor, vámonos.